Bendiciones con todos. Tema 90 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis. Hoy vamos a hablar del origen de las naciones que hay en la tierra. ¿Se acuerda que Dios deja solo a Noé y su familia? O sea, 8 en total. Y de esos 3 hijos nacen todas las familias que hay sobre la faz de la tierra. Y vamos a hablar de eso. ¿Sí? En los próximos videos vamos a hablar de eso. Y a lo mejor usted puede hasta hacer un sondeo, por decirlo así, de cuál de los 3 hijos de Noé usted es su descendencia. ¿Sí? Vamos a leer Génesis capítulo 10, versículos del 1 al 32. Póngale atención a esta lectura. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, 3 hijos, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesed y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Donanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, que edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Lehabín y a Nactujín, a Patrusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Cactorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selet, Azar, Mabet, Gera, Adorán,
Usal, Dicla, Oval, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jabat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué le parece? Cómo se enraizaron, cómo se fueron multiplicando. Es que Dios les dijo, multiplíquense. Y ellos hicieron caso preciso de ese mandamiento del Señor. Se multiplicaron. Ahora, en el capítulo 10 del libro de Génesis, nos presenta el origen de las naciones de la tierra. Como lo vimos anteriormente, la descendencia humana y por ende las naciones del mundo provienen de 3 hombres, Sem, Jafet y Can. Además, vimos cómo Jafet podría considerarse el mayor de los hijos de Noé. Le seguiría en edad Sem y definitivamente Can es el menor. Ahora, de estos 3 hombres se presenta una genealogía de donde vendrán las naciones que establecerán sus sistemas de gobierno en el mundo que Dios les ha otorgado después del diluvio, cumpliendo así la voluntad de Dios de multiplicarse y dividirse. ¿Y qué? ¿Cómo se multiplicaron? ¿Cuántos hijos tenían? ¿Cuántos hijos? Al estudiar este capítulo, tratamos de rastrear el origen de las naciones y esto es un poco exhaustivo y quizás tedioso para aquellos que no les gustan los detalles. Pero trataremos de mostrar un resumen basado en los eruditos que han comentado a lo largo de los años el origen de las naciones según Génesis capítulo 10. ¿Sí? Trataremos de hacer algo. Leamos vuelta el origen de las naciones, Génesis capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Este capítulo comienza presentando el origen de las naciones que provienen de los 3 hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Repetimos, escuche bien, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Como vemos, Sem siempre encabeza la lista de 3 hermanos, y esto es no porque sea el mayor, sino que porque su descendencia nacerá la nación de Israel. ¿Sí? La nación que Dios escoge para ser el testimonio de su gracia al mundo. Las genealogías en la Biblia tienen varios propósitos. Como ya lo hemos estudiado en videos pasados, y en esta ocasión nos presenta cómo la humanidad se agrupó en gobiernos alrededor del mundo, cumpliéndose así el deseo de Dios de multiplicarse sobre la faz de la tierra, sobre la faz del mundo. Ahora, la palabra genealogía significa libro de generaciones o libro de los orígenes. Y en Génesis capítulo 10 no debemos entender que nos muestra una lista detallada y completa de todos los descendientes de los hijos de Noé, sino solían presentar a los descendientes más prominentes con el fin de resaltar un origen en específico. ¿Sí? Porque si se hablara de todos, no terminaríamos jamás, ¿no es cierto?
A lo largo de la historia, muchos eruditos han considerado esta genealogía como la tabla de origen de las naciones, tratando de trazar el origen de los pueblos y de las naciones antiguas. Muchos han estudiado este capítulo no solo desde la perspectiva teológica, sino también desde el punto de vista histórico, antropológico y arqueológico. En este sentido, se han considerado investigaciones de historias de judíos como Flavio Josefo, comentarios antiguos del Talmud hebreo, escritores de la iglesia primitiva como Hipólito de Roma o Jerónimo, eruditos del sexto siglo como Isidro de Sevilla, así como otros estudiosos más contemporáneos. De tal forma que todas estas aportaciones aunadas tratan de encontrar una pista de a qué nación o clan dio origen dicho descendiente. ¿Sí? Es importante, ¿no? Importante recopilar todos estos datos históricos para ayudarnos a tener una idea más clara. Otro aspecto con respecto a cómo se le ha dado uso a la información que Génesis capítulo 10 nos presenta es para tratar de enlazar las razas humanas con tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Can. El término raza se refiere a una clasificación de los seres humanos de acuerdo a sus características físicas, ángulos faciales, color de piel y cabello, forma del cráneo, y generalmente las han dividido en tres grupos: la caucásica, la mongoloide y la negroide. ¿Qué les parece? Así dicen que las razas caucásicas provienen de la descendencia de Jafet, las razas mongoloides de la descendencia de Sem y las negroides provienen de la descendencia de Can. Sin embargo, afirmar esto es difícil, ya que no podríamos decir que las diferentes clanes no llegaron a mezclarse entre ellos. Además del hecho de que, como estudiosos de la palabra de Dios, la Biblia, no creemos que existan varias razas, sino una sola, la humana. Aparte del que el término raza ha llevado a los hombres a la discriminación y considerar algunos grupos superiores a otros, cuando realmente todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. No obstante, hay algo que también no podemos negar, y es que por la parte donde los descendientes de los tres hijos de Noé se asentaron, las condiciones geográficas y climáticas influyeron en sus rasgos físicos y color de piel y cabello. Así, los clanes de Can, que en su mayoría se extendieron a través de la parte de África y Egipto, llegaron a presentar el tono de piel más oscura que los demás. ¿Sí? Y en los próximos videos iniciaremos el estudio de cada uno de los descendientes de los hijos de Noé y veremos cómo estos se extendieron por todo el mundo. Como dije al principio, así podemos tener unos pequeños detalles de que usted quiere saber de cuál de los tres hijos viene su descendencia. Pero esto es importante, ¿no? Mire cómo la palabra de Dios nos va marcando el camino, ¿sí? Nos va marcando el linaje de donde provenimos nosotros, ¿sí? Siempre en su gracia y en su misericordia, y el Señor va escogiendo familias claves hasta que llega al pueblo de Israel para ser, ¿por qué? Para ser el prototipo, para ser el pueblo de testimonio, para ser el pueblo donde nació y murió el Señor Jesucristo nuestro Salvador. No es que no importan las otras naciones, sí, para Dios todos los seres humanos ya vimos que somos hechos a imagen y semejanza de Él, importamos muchísimo, nos ama, pero como usted no se imagina, pero quiere mostrarnos a través de esa descendencia que vemos más adelante, que comienza con Abraham, sí, ahí se comienza a formar el pueblo de Israel, porque nos quiere salvar,
porque de alguna manera el hombre desobedeció, el hombre pecó, el hombre se apartó de Dios. Entonces Él siempre está planeando salvarnos por amor, ¿sí? Porque Él nos amó primero, ¿sí? Él decidió así porque nos creó. Él no nos quiere dejar abandonados, no nos quiere dejar a la deriva. Entonces siempre va puliendo, pulió todo aquello antes del diluvio, como ya hemos hablado, dejó solo a 8 personas y así va a ir puliendo porque quiere rescatarnos a todos, ¿no es cierto? Quiere llevarnos a la vida eterna a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, y para llegar a Jesucristo, para entender bien esto, hay que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo fue quien murió y derramó su sangre en la cruz. Eso es fundamental, eso es clave en nuestras vidas. Por eso nosotros, como en cada video, le presentamos la oración para aceptar a Jesucristo. Nosotros le llamamos la oración de fe, que busquemos que la haga usted. Haga no con el deseo solo de repetir una oración, porque muchos repiten la oración y está bien, pero repetirla con el deseo de convertirse a un hijo de Dios, de dar pasos hacia la vida eterna, porque esta vida no termina acá. Falta la mejor, que es la vida eterna. Entonces, aquí va la oración, repítela con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre, por regalarme la vida eterna. Ahora, aceptó a Cristo, es la mejor decisión, créalo, la mejor decisión que usted ha tomado. Ahora, para mantenerse en Cristo, porque es difícil mantenerse, no es fácil, no es color de rosas como alguien lo dice por ahí. Tiene que venir a meditar todos los días en la palabra, dejar que el Espíritu Santo le enseñe, ¿sí? Le enseñe esa palabra, estas maravillosas historias, los planes de salvación del Señor, y buscar aplicarla, buscar obedecerla, ponerla en práctica y después predicarla para que otros se enteren de estas verdades. Mientras tanto, usted alabe al Señor, dele gloria al Señor por ese amor tan grande que tiene para usted, por la salvación que le ha regalado, ¿sí? Y converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar, Él le va a responder. Y también, si está cerca, le invitamos a la iglesia. Venga con su familia. Juntos seguimos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué cosa tan más maravillosa que tu palabra, mi Dios. Tu palabra, fuente de vida. Tu palabra que está allí, Señor, enseñándonos. Tu palabra que está allí, Señor, siempre, Señor, está dispuesta a revelarnos la verdad. Y eso es maravilloso, porque tu palabra es la verdad. Jesucristo dijo. La misma palabra en el Salmo dice que la suma de la palabra es la verdad. Y esta verdad tiene que llegar, debe llegar a todas las personas del planeta Tierra, Señor. Por eso oramos que esta palabra llegue a millones de personas y no regrese vacía. Las personas escuchen, las personas tomen decisiones de esta palabra y esta palabra produzca cambios maravillosos en sus vidas, sí, cambios maravillosos, Señor. Bendice esta palabra, Señor, bendícela, Señor, bendícela. Que glorifique tu nombre esta palabra, Señor. Que te reconozcan a ti como el único Señor y Salvador. Sí, Padre Santo, te loamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra a otros, porque otros necesitan también saber estas verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día
pero lleno de bendiciones.